Mi padre tiene 90 años, y si lo vieras caminar por la calle, no creerías su edad. A paso firme, con la espalda erguida, saluda a todos con una sonrisa, como si tuviera 70, o incluso menos. No necesita bastón, no toma una pila de pastillas, y cada mañana se despierta sin despertador. Cuando la mayoría de las personas a esa edad ya no se atreven a salir solas, él sigue yendo a hacer sus compras, cuida sus plantas, y aún le alcanza el tiempo para leer el periódico entero, sin lentes. ¿Es un caso raro? Puede ser. ¿Un afortunado? También. Pero detrás de esa salud y esa energía, hay una serie de decisiones, hábitos y formas de pensar que fue acumulando durante toda su vida. Y hoy quiero compartirlas contigo. No como consejos desde un libro, sino como secretos reales de una vida vivida con sentido. Porque en este video no vamos a hablar de teorías complicadas ni de dietas imposibles. Te voy a contar los 9 secretos que mi padre ha seguido desde hace décadas y que, según él, son los responsables de que hoy esté como está. Secretos que quizás tú también puedas aplicar, sin importar si tienes 60, 70 o incluso más de 80 años. Y te digo algo, el último secreto que compartiré, el número 9, puede ser el más poderoso de todos. Es el que más me marcó, y tal vez también te deje pensando cuando llegues al final del video. Antes de empezar, me encantaría saber más de ti. ¿Cuántos años tienes? ¿Y desde qué ciudad o país me estás viendo? Déjamelo en los comentarios. Ahora sí, empecemos. Mi padre nunca fue atleta. No corría maratones, no fue al gimnasio, ni tuvo entrenador personal. Pero hay algo que nunca dejó de hacer, sin importar si era joven, si estaba cansado o si llovía afuera: moverse. Cada mañana, sin excepción, se levantaba, se ponía sus zapatos cómodos y salía a caminar. No caminaba rápido, tampoco hacía largas distancias, solo caminaba con constancia, a paso tranquilo, como quien no tiene apuro pero sí propósito. A veces eran 20 minutos, otras veces 1 hora entera. No importaba, lo que importaba era moverse. En la sala de la casa tenía un espacio donde hacía algunos estiramientos básicos. Nada de rutinas complejas, solo movimientos suaves que él mismo inventaba. Girar los hombros, estirar las piernas, mover el cuello de lado a lado. Y cada vez que alguien le preguntaba por qué lo hacía, respondía con una sonrisa: porque si uno se queda quieto, se oxida. Él lo entendía bien. El cuerpo humano está hecho para moverse. Y cuando dejamos de movernos, empezamos a apagarnos poco a poco. No solo los músculos se debilitan, también la circulación se vuelve lenta, las articulaciones se endurecen y hasta el ánimo se cae. El movimiento, aunque sea ligero, es una forma de recordarle al cuerpo que todavía está vivo. Recuerdo una vez, cuando yo era adolescente, que tuvimos una semana muy difícil. Mi madre estaba enferma, él tenía que trabajar más horas, y además llovía sin parar. Aún así, cada día se daba un tiempo para caminar, aunque fuera dentro de la casa. 10 minutos por el pasillo, ida y vuelta, en silencio. Para él, no era negociable. Moverse era tan importante como comer o dormir. Ahora que tiene 90 años, esa costumbre sigue intacta. Camina todos los días, estira los brazos, sube y baja pequeños escalones por gusto. No para demostrar nada, no para competir, solo para mantenerse en marcha. Y te aseguro algo, eso ha hecho una diferencia enorme. Hoy la ciencia lo confirma. Las personas mayores que se mantienen activas, incluso con movimientos suaves, viven más años y con mejor calidad de vida. Tienen menos caídas, menos dolor, más equilibrio y mejor humor. Pero él no lo hacía por estudios, lo hacía porque entendía algo esencial. Si dejas de moverte, le estás diciendo al cuerpo que se rinda. Él nunca quiso rendirse, y moverse todos los días fue, y sigue siendo, su forma de seguir luchando. Si hay algo que siempre me llamó la atención de mi padre, fue cómo comía. No por lo raro de sus platos, ni por las dietas complicadas, sino por lo sencillo y mesurado que era todo. Para él, comer nunca fue una carrera, ni un premio,
ni una forma de llenar vacíos emocionales. Comer, decía, era simplemente alimentar al cuerpo lo justo, no atiborrarlo. Desde que tengo memoria, desayunaba exactamente lo mismo cada mañana. Una taza de agua tibia con limón al despertar. Luego, una rebanada de pan integral tostado, con un poco de aceite de oliva o aguacate, una pieza de fruta, generalmente una manzana o una mandarina, y una infusión sin azúcar. Nada más, nada menos. Así durante años. Y no se aburría. Para él, esa constancia era parte de su salud. Comía 3 veces al día, siempre a la misma hora. Almuerzos simples, hechos en casa, verduras, arroz, algo de pescado o pollo. Cenas ligeras. Nunca repitió por gula. Y aunque había comida suficiente en la mesa, su plato no era el más lleno. El cuerpo necesita menos de lo que creemos, decía mientras me servía porciones moderadas. La clave no es llenarse, es quedar satisfecho, no inflado. Durante muchas décadas se habló del ayuno como algo extremo. Ahora la ciencia lo empieza a mirar con otros ojos. Pero mi padre lo practicó de forma natural, sin saber nombres. No picaba entre comidas, no necesitaba postre, y si un día se sentía sin hambre, simplemente no comía. No era rigidez, era sabiduría corporal. Sabía escuchar a su cuerpo. Eso no quiere decir que nunca disfrutó de un dulce o una buena comida. Claro que sí, pero esos momentos eran excepcionales, no una costumbre diaria. Y cuando se daba un gusto, lo hacía con calma, saboreando, sin culpa. Porque el placer no está en la cantidad, sino en la atención. Una vez me dijo, comer mucho no es símbolo de abundancia, es una forma lenta de castigar al cuerpo. Y yo lo veía. Sus digestiones eran tranquilas, su barriga nunca inflamaba, su energía era estable. Mientras otros hablaban de acidez, gases o pesadez, él simplemente seguía su día, ligero como si nada. En una época en la que se celebra el exceso, en la que los buffets invitan a comer sin medida y en la que muchos usan la comida como escape emocional, su forma de alimentarse puede parecer anticuada. Pero quizás por eso mismo le ha funcionado. Mi padre nunca comió por ansiedad, nunca comió por aburrimiento. Comía con respeto, con pausa y con intención, porque entendía que cada bocado puede ser una medicina o un veneno. Y esa diferencia no está en lo que comes una vez, sino en lo que repites cada día. Ese principio, el de poco pero bueno, es uno de los pilares más silenciosos de su vitalidad, y quizá uno de los más fáciles de imitar si uno realmente quiere vivir mejor y por más tiempo. Si hay algo que mi padre siempre trató con respeto casi sagrado, fue el sueño. Para él, dormir no era una pérdida de tiempo, ni una necesidad molesta. Dormir era su forma de curarse cada noche. Una medicina natural que no se puede reemplazar con pastillas, café o fuerza de voluntad. Desde joven tuvo horarios firmes. Nunca se acostaba tarde porque al cuerpo no se le puede engañar por mucho tiempo, decía. Y tampoco se levantaba a cualquier hora. Se dormía temprano y se despertaba temprano, sin alarma. Su reloj era interno, afinado por la rutina y el compromiso con su bienestar. En su habitación no había televisión, mucho menos pantallas, ni luces fuertes. Todo era silencio, penumbra y paz. La cama estaba hecha con cuidado, una manta ligera, una almohada firme y una ventana que dejaba entrar el aire fresco. Nada de ruido, nada de distracciones. Era su santuario. Su rutina nocturna era casi un ritual, una cena ligera al atardecer, una caminata corta después de comer, un rato de lectura tranquila, a veces una conversación en voz baja, y luego el descanso. Nada de noticieros trágicos antes de dormir, nada de discusiones, nada de tensión, solo silencio y calma. Incluso en los días más ocupados, en los momentos más difíciles, jamás sacrificó el sueño. Cuando mi madre enfermó y hubo noches de preocupación, él se turnaba con nosotros para cuidarla, pero al día siguiente encontraba el momento de descansar. A veces dormía una siesta corta, otras veces simplemente cerraba los ojos en su sillón unos minutos.
pero siempre recuperaba lo perdido. Nunca lo dejaba pasar. Y lo más importante, nunca se burló del sueño ajeno. Si alguien decía estar cansado, no lo tomaba como debilidad. Decía que dormir bien es una señal de inteligencia, no de pereza. Porque un cuerpo sin descanso se enferma, se vuelve torpe, se irrita y termina viviendo menos y peor. Muchas veces escuchamos frases como «ya dormiré cuando me muera» o «hay que aprovechar el tiempo al máximo». Pero él lo veía al revés. Dormir bien es lo que me permite vivir con energía y claridad durante el día. El tiempo que pierdes sin dormir, lo pagas con salud. Hoy, a sus 90 años, sigue durmiendo como siempre. 8 horas completas, sin interrupciones. No toma pastillas, no tiene insomnio, no se despierta a mitad de la noche. Su cuerpo aprendió, con los años, a entrar en descanso profundo, porque nunca lo forzó, ni lo ignoró. Dormir como si fuera una medicina. Esa ha sido una de las claves más invisibles, pero más poderosas, de su larga vida. Y probablemente, una de las más fáciles de olvidar en estos tiempos en que todo corre, todo brilla y todo hace ruido. Pero él lo entendió antes que muchos. Dormir bien es vivir bien. Una de las cosas que más me sorprendió al crecer fue darme cuenta de cuántas personas mayores viven llenas de enojo, molestas por lo que no fue, por lo que perdieron, por lo que otros les hicieron. Y sin embargo, mi padre, no. Mi padre eligió otro camino: no guardar rencor, no vivir con el peso de la queja. Desde que era joven, evitó hablar mal de otros. No lo hacía por debilidad ni por miedo. Lo hacía porque decía que cada palabra negativa que uno lanza se le devuelve al alma en forma de cansancio. Y yo lo vi muchas veces. Cuando alguien venía a contarle un chisme o a quejarse de otra persona, él escuchaba en silencio y luego cambiaba de tema. No alimentaba la crítica, no la necesitaba, no le gustaban las discusiones, no las evitaba por cobardía, sino porque entendía que no siempre hay que tener la razón. ¿Y qué gano si discuto?, solía decir. ¿Dormir peor? ¿Quedarme con el corazón apretado? No vale la pena. Si alguien se enojaba con él, le daba espacio. Si alguien lo trataba mal, se alejaba sin hacer escándalo. Nunca le gustó el ruido emocional innecesario. Pero eso no significa que no haya tenido heridas. Las tuvo. Una de las más profundas fue con su hermano menor. Se dejaron de hablar durante más de 20 años por una disputa familiar absurda, como tantas que destruyen vínculos importantes. Durante mucho tiempo, ninguno dio el primer paso. Pero algo en él cambió cuando cumplió 75. Me dijo: no quiero morirme con este nudo en el pecho. Y un día cualquiera, sin aviso, tomó el teléfono, llamó a su hermano y simplemente le dijo: te extraño, lo pasado ya no me interesa, si quieres, ven a tomar un café. Y su hermano fue. Y ese reencuentro lo sanó a los dos. Años después, cuando su hermano enfermó, mi padre fue quien estuvo a su lado en el hospital. Lo acompañó hasta el final. Y nunca más habló del conflicto. Lo enterró para siempre. A partir de entonces, repetía una frase que se me quedó grabada: los rencores envejecen el alma más que los años. Y yo lo vi. Muchas personas con su misma edad cargaban la cara de la amargura, la espalda del resentimiento. En cambio, él caminaba liviano. No porque todo le hubiera salido bien, sino porque había decidido no cargar con más de lo necesario. Esa forma de vivir, lejos de la queja constante, también impactaba su cuerpo. Dormía mejor, se enfermaba menos, y su rostro conservaba una expresión de paz que no se puede fingir. Había aprendido que uno no puede controlar lo que otros hacen, pero sí cómo decide vivir con lo que le tocó. Y eso, más que un consejo, fue una lección de vida. No guardar rencor, no aferrarse a la queja, y aprender a soltar, no por el otro, sino por uno mismo. Hay algo que distingue a mi padre de muchas personas de su edad. Nunca se levanta sin saber qué va a hacer. Y no me refiero a grandes proyectos ni a agendas llenas de compromisos. Me refiero a pequeñas cosas, simples, pero con sentido.
Siempre tuvo algo, por mínimo que fuera, que le daba motivo para empezar el día. Durante años fue cuidar sus plantas. Tenía un pequeño jardín en casa. No era grande ni exuberante, pero lo trataba como si fuera un tesoro. Cada mañana salía, observaba hoja por hoja, quitaba las marchitas, hablaba con ellas en voz baja. Regaba, movía macetas, podaba ramas. No porque alguien se lo pidiera, sino porque lo hacía sentir útil, porque lo conectaba con algo vivo. Cuando las plantas ya no lo entretenían tanto, se dedicó a escribir. No libros, no poemas para publicar. Escribía recuerdos, cuadernos llenos de historias, algunas reales, otras un poco adornadas. Las llamaba mis charlas con el tiempo. Y cuando terminaba un cuaderno, lo guardaba como si fuera un tesoro. Decía que escribir era su forma de conversar con los días. En otras épocas, simplemente se dedicaba a ordenar. Abría un cajón, revisaba papeles, limpiaba herramientas. No lo hacía por obsesión, sino porque cada pequeño acto de cuidado le daba estructura a su mañana. Y eso, decía, era lo que evitaba que los días se le hicieran eternos. El cuerpo se levanta solo si el alma tiene algo por hacer, me decía con una seriedad que no dejaba lugar a duda. No es casualidad que muchas personas, al jubilarse, se apaguen. Dejan de trabajar, pero también dejan de tener propósito. Y cuando no hay algo que nos impulse a levantarnos, el cuerpo empieza a no tener ganas de hacerlo. No importa si tienes 60, 70 o 90 años. Todos necesitamos una razón, por pequeña que sea, para abrir los ojos con intención. Mi padre entendía esto instintivamente. Sabía que no podía depender de otros para tener entusiasmo. No esperaba que vinieran a visitarlo para estar de buen humor. No necesitaba grandes eventos para sentir que valía la pena vestirse y comenzar el día. Su secreto estaba en esas pequeñas misiones que se daba a sí mismo. Y lo más importante, nunca se quejaba de la falta de tiempo. Al contrario, decía que cuando uno tiene un propósito, hasta los días lentos se sienten cortos. Y cuando no lo tienes, ni una semana alcanza para sentirte vivo. Hoy, con 90 años, sigue levantándose con una meta diaria. A veces es leer un capítulo de un libro. Otras veces es revisar su cajón de fotos antiguas. No importa el qué. Lo que importa es el por qué. Y su por qué siempre ha sido simple. Si tengo algo que hacer, es porque todavía estoy vivo. Esa es la diferencia entre existir y vivir. Y ese ha sido, sin duda, uno de sus secretos más poderosos. Si hay algo que nunca faltó en la vida de mi padre, fue su sentido del humor. Incluso en los momentos más difíciles, encontraba la forma de decir algo que aliviara el ambiente, de soltar una frase inesperada, o de simplemente soltar una risa que contagiaba a todos. Su humor no era escandaloso ni grosero. Era ese tipo de humor que nace de la sabiduría y la ternura. Una risa que, más que hacerte reír, te hacía sentir acompañado. Recuerdo una vez, cuando tenía más de 80 años, que se tropezó saliendo del baño y se golpeó el hombro. Por suerte, no fue grave. Pero mientras lo ayudábamos a levantarse, nos miró con una sonrisa y dijo: «Creo que el piso se movió más rápido que yo». Todos soltamos una carcajada nerviosa, y en ese instante, el miedo se transformó en algo más manejable. Esa era su magia. Convertía la preocupación en risa, no para negar el problema, sino para enfrentarlo con más ligereza. En la familia había tensiones, como en todas, diferencias, silencios, desacuerdos. Pero él tenía una frase para cada uno. Cuando dos personas discutían, decía: «Miren, si van a pelear, háganlo cerca del refrigerador, así por lo menos sacan algo para comer». O cuando alguien se quejaba demasiado, respondía: «El que más se queja, menos vive, y si vive mucho, nadie lo aguanta». Era imposible no sonreír. Pero su humor no era una simple ocurrencia. Era una herramienta, una forma de protegerse, de sanar, de mantenerse joven por dentro. Él entendía que reírse no es solo una reacción, sino también una decisión. Y hoy, la ciencia lo confirma. Las personas mayores que mantienen un buen sentido del humor
tienen menos riesgo de enfermedades cardíacas, mejor sistema inmune, menos estrés y sí, más años de vida. Reír no borra los problemas, pero cambia la forma en que los enfrentamos. Y él lo sabía. Por eso, incluso en los velorios, encontraba palabras que aliviaban. No para faltar el respeto, sino para recordar que, incluso en el dolor, se puede respirar un poco de alegría. No necesitaba chistes elaborados, bastaba con su tono, con su mirada, con su forma de relatar algo cotidiano. Tenía una historia para cada ocasión, y en todas, algo provocaba una sonrisa. Y lo más importante, se reía de sí mismo, de su calvicie, de sus olvidos, de sus manías. Decía que el día en que uno deja de reírse de sí mismo, empieza a envejecer de verdad. Ese sentido del humor constante fue, sin duda, una de sus armas secretas. No lo hacía para distraerse de la realidad, sino para convivir mejor con ella. Porque para él, la risa era una medicina gratuita, sin efectos secundarios, que debía tomarse todos los días. Y si alguien le preguntaba por qué estaba siempre de buen humor, simplemente respondía, porque todavía tengo la suerte de estar vivo, y eso ya es motivo suficiente para sonreír. Mi padre siempre decía que la mente es como una vela. Si no la cuidas, se apaga sin que te des cuenta. Por eso, incluso hoy, a sus 90 años, sigue manteniéndola encendida. No con grandes desafíos ni ejercicios complejos, sino con pequeños actos diarios que alimentan su curiosidad, su memoria y su claridad. Cada mañana, junto con su desayuno, lee. Puede ser el periódico, una biografía, un libro de historia o simplemente una revista. No le interesa tanto el tema, sino el hábito. Dice que leer es como abrir una ventana en la cabeza, y que cada vez que uno deja de leer, una parte del mundo se le empieza a cerrar. También le gustan los crucigramas. Los hace con lápiz, a mano, sin prisas. A veces se queda una hora con una sola palabra, pero no se frustra. Dice que lo importante no es terminarlo, sino hacer trabajar al cerebro un rato. Ese pequeño esfuerzo diario, según él, es lo que mantiene sus pensamientos en movimiento. Otra cosa que siempre me llamó la atención es cómo recuerda nombres. Personas que conoció hace 20 o 30 años. Sabe sus historias, de dónde eran, a qué se dedicaban. Para él, cada persona tiene un lugar en la memoria, y ese lugar no se borra si uno se interesa genuinamente por los demás. Y lo más hermoso, le encanta contar historias. Casi todos los días revive algún recuerdo. Un paseo en bicicleta cuando era niño, una conversación con su padre, una anécdota graciosa del trabajo. A veces repite las mismas, sí, pero cada vez las cuenta con un nuevo detalle, con una nueva reflexión. Y mientras lo hace, sus ojos brillan, porque al contar, también revive, y su mente se mantiene viva. Nunca lo escuché hablar de ejercicios mentales, nunca usó esa palabra, pero su vida está llena de ellos. Resolver un problema doméstico, memorizar las fechas de cumpleaños de todos los nietos, calcular mentalmente los gastos del mes, o simplemente recordar el nombre de una canción antigua. Todo eso, decía, era suficiente para mantener el cerebro en forma. Y hay una anécdota que nunca olvido. Fue en una reunión familiar, cuando él tenía 88 años. Había muchos jóvenes, mucha conversación dispersa, y de repente, alguien le preguntó si recordaba algún poema de su juventud. Sin dudarlo, se puso de pie, cerró los ojos, y recitó completo un poema de Rubén Darío. Cada palabra, cada pausa, cada entonación. La sala quedó en silencio. Todos lo escuchaban como si el tiempo se hubiera detenido. Cuando terminó, algunos aplaudieron, otros se emocionaron, y él, con una sonrisa, dijo: «Mi cabeza todavía me obedece, porque yo la he tratado bien». Esa frase resume todo. La mente necesita atención, cariño, alimento. No se trata de leer por obligación, ni de resolver acertijos todo el día. Se trata de vivir con curiosidad, de mantener conversaciones significativas, de no abandonar el pensamiento. Mi padre siempre entendió que una mente activa es la base de una vejez digna, porque cuando la cabeza está clara,
todo lo demás se vuelve más fácil de manejar. Y mantener la mente despierta no requiere dinero ni títulos. Solo requiere ganas de seguir aprendiendo, incluso a los 90 años. Si tuviera que definir a mi padre con una sola palabra, probablemente diría generoso. Pero no de esa generosidad que busca reconocimiento, aplausos o recompensas. Él practicaba una generosidad silenciosa, humilde, casi invisible. Una forma de dar que no hacía ruido, pero que dejaba huella. Desde siempre, ayudaba a los vecinos. Si alguien no podía salir a hacer la compra, él se ofrecía. Si veía a un niño con la bicicleta pinchada, sacaba sus herramientas sin decir nada y la arreglaba. Si alguien se sentía solo, él se sentaba a escuchar. Y nunca esperaba que le devolvieran el favor. Lo hacía porque le nacía, porque entendía que dar también es una forma de cuidarse a uno mismo. Nunca fue de dar discursos ni de imponer consejos, pero si alguien le preguntaba algo, él respondía con calma, con sabiduría, y luego se quedaba en silencio. Sabía que las mejores palabras no son las que se gritan, sino las que se ofrecen como semillas. Y él sembraba, sin saber si alguien recogería los frutos. Yo lo veía. A veces salía de casa con una bolsa en la mano, y cuando le preguntaba qué llevaba, respondía: un poco de pan para la señora Carmen, que hoy no pudo ir a la panadería. Otras veces simplemente se asomaba al patio del vecino mayor para preguntarle si necesitaba algo. No eran grandes gestos, pero eran constantes, y eso marcaba la diferencia. Con el tiempo entendí que esa forma de dar también lo mantenía vivo, no solo por el movimiento o las conversaciones, sino porque cada acto de generosidad le daba propósito. Sentía que aún tenía algo que ofrecer, algo que aportar, y cuando uno siente que todavía es útil, el alma se fortalece. Muchas personas llegan a la vejez sintiéndose una carga, pensando que ya no sirven para nada. Mi padre, en cambio, encontraba en la ayuda diaria su fuente de energía, y eso le devolvía un bienestar emocional que no se compra en ninguna farmacia. La ciencia hoy lo confirma. Dar a los demás, ya sea tiempo, palabras o compañía, activa zonas del cerebro relacionadas con la felicidad, reduce el estrés, mejora la salud cardiovascular y alarga la vida. Pero él no lo hacía por estadísticas, lo hacía por convicción, porque había aprendido que el mundo no se cambia con grandes gestos, sino con pequeñas acciones repetidas en silencio. Y nunca se quejaba de lo que no recibía. Nunca decía: yo hice tanto y nadie me lo agradece. Para él, el verdadero acto de dar terminaba cuando uno ofrecía. Lo que pasaba después ya no era su responsabilidad. Una vez me dijo algo que nunca olvidé: cuando das esperando algo a cambio, no estás dando, estás negociando. Y la vida no siempre devuelve lo que esperas, pero sí te devuelve lo que siembras. Quizás por eso, incluso hoy, mucha gente lo recuerda con cariño, porque su huella no está en grandes logros, sino en los pequeños actos diarios que mejoraron la vida de los demás, sin pedir permiso y sin pedir nada a cambio. Esa generosidad, silenciosa y constante, fue su forma de estar presente en el mundo. Y también, una de las razones por las que ha vivido tantos años con el corazón en paz. Una de las cosas más curiosas de mi padre es que, aunque todos sabíamos que tenía edad avanzada, él nunca hablaba de sí mismo como un viejo. No lo negaba, no vivía en fantasías, pero evitaba por completo definirse con palabras que lo hicieran sentir limitado, débil o acabado. Tengo años, sí, pero no estoy vencido, repetía con una sonrisa cada vez que alguien hacía algún comentario sobre su edad. Esa frase lo acompañó por décadas, no porque quisiera engañarse, sino porque entendía que la forma en la que uno se habla termina siendo la forma en la que uno vive. Si te repites que ya no puedes, que estás viejo, que ya no sirves, es cuestión de tiempo para que el cuerpo empiece a obedecer esas órdenes silenciosas. Nunca lo escuché usar frases como «a mi edad ya no se puede» o «ya estoy para el arrastre». Al contrario, si le preguntaban cómo estaba, respondía: «Estoy funcionando bien, gracias». Incluso cuando tenía dolores, cansancio o molestias propias de los años, prefería enfocarse
en lo que sí podía hacer, en lugar de lo que ya le costaba. Y eso no era solo lenguaje, era postura. Caminaba con el pecho abierto, el mentón firme, la mirada clara. No por orgullo, sino por dignidad. No se vestía como alguien resignado, sino como alguien que todavía quería estar presente. Cuidaba su ropa, su higiene, su forma de hablar. Todo eso formaba parte de una identidad que no se dejaba arrastrar por el número en el carnet. También se relacionaba con personas de todas las edades. Le gustaba conversar con jóvenes, compartir historias, aprender modismos nuevos. No se aislaba ni se sentía fuera de lugar, porque él no se veía como un estorbo, sino como alguien que aún tenía valor para aportar. Incluso en reuniones familiares, cuando alguien hacía un chiste sobre los viejitos, él soltaba una carcajada y decía: «Cuando yo llegue a viejo, les cuento». Esa capacidad de no tomarse tan en serio y al mismo tiempo no dejar que lo definieran por su edad, lo mantenía vital, ágil, despierto. Yo creo que ahí hay una lección poderosa. Envejecer no es solo un proceso físico, también es una narrativa interna. Si te ves a ti mismo como alguien acabado, el cuerpo lo sigue. Pero si te ves como alguien que todavía está en movimiento, que aún tiene algo que decir, algo que ofrecer, algo por vivir, entonces el paso del tiempo se vuelve menos cruel. Mi padre entendió eso muy temprano, y por eso, cuando cumplió 90, en lugar de apagar velas con nostalgia, lo celebró como quien sube a una nueva cima. Porque para él, los años no eran una condena, eran un viaje, y cada año más era una victoria, no un castigo. Nunca verse como un viejo. Ese fue uno de sus secretos más silenciosos y más poderosos. Porque a veces, lo que nos envejece no es el cuerpo, sino la forma en que nos hablamos cuando nadie nos escucha. Hemos recorrido juntos los 9 secretos que, según mi padre, han sido la base de su larga y saludable vida. No son fórmulas mágicas, no vienen de laboratorios ni de libros caros. Son prácticas simples, hechas con constancia, con calma y sobre todo, con intención. Moverse todos los días, sin exigirse ni rendirse. Comer lo justo, con respeto y medida. Dormir como si fuera una medicina sagrada. No guardar rencor ni quedarse atrapado en la queja. Tener algo, aunque sea pequeño, que le dé sentido a cada día. Reírse, incluso en los días más difíciles. Mantener la mente despierta, con curiosidad y recuerdos. Dar sin esperar tanto, solo por el placer de ayudar. Y nunca verse a sí mismo como alguien acabado, sino como alguien vivo. Mi padre no vivió perfecto, cometió errores, tuvo pérdidas, dolores y días oscuros, pero vivió con intención, y eso, quizás más que cualquier otra cosa, fue lo que marcó la diferencia. Nunca vivió en automático, cada día lo enfrentó con una mezcla de humildad y voluntad, y eso cambió todo. Y si tú estás viendo esto, si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo. Nunca es tarde para empezar. Tu cuerpo aún puede fortalecerse, tu mente aún puede aprender, tu corazón aún puede sanar. No importa si tienes 60, 70 u 80 años. La vida no se mide solo en tiempo, también se mide en decisiones. Por eso, antes de irte, me encantaría saber de ti. ¿Cuál de estos secretos te gustaría aplicar primero? ¿Y cuál ya forma parte de tu vida sin que te dieras cuenta? Déjamelo en los comentarios. Quiero conocerte. Quiero saber cuántos años tienes y desde qué lugar del mundo estás viendo este video. Y si este mensaje te ha tocado el corazón, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien a quien quieras. Quizás un padre, una madre, un amigo, un abuelo, alguien que necesite una chispa de inspiración. Y claro, si quieres seguir viendo más historias como esta, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos. Gracias por estar aquí. Y recuerda, los años suman, pero lo que realmente pesa es lo que haces con ellos.